Quiero hablarle de una manera profética y a la vez quiero enseñarle un principio poderoso. Nosotros como iglesia hemos tomado esta palabra, esta dirección acerca de ganar imbabura a través del evangelismo étnico. Nosotros sabemos, cuando decimos étnico, la palabra étnico viene de eknos, y la palabra eknos es la palabra que se traduce en la escritura como naciones. ¿Sí? Cuando decía naciones no se referían a países, se referían a eknos, se referían a círculos culturales de personas o de influencias de personas que están a nuestro alrededor. Cuando hablamos de un etnos, estamos hablando de un grupo de personas que hablan nuestro lenguaje o que tienen nuestra sangre, a través del cual yo tengo voz e influencia sobre ellos. Eso se llaman naciones y bíblicamente se traducen como etnos. Entonces nosotros sabemos que nuestro primer etnos es familia, es nuestra familia, mi familia. Cuando yo digo mi familia no me estoy refiriendo a mis tíos, a mis primos, me refiero a mi esposa, a mi esposo y a mis hijos, ¿sí? Y a los padres. Eso es el círculo que conforma familia. Si yo, por ejemplo, en el caso mío, yo soy un hombre casado, tengo 5 hijos, mi esposa y mis 5 hijos son mi primer etnos. Mi mamá, mi hermano representan mi segundo etnos, ¿sí? Mis compañeros de escuela, de colegio, ellos representan mi tercer etnos. Son personas conocidas, son colegas, son amigos de la universidad, del colegio. Ellos representan mi tercer etnos. Y el cuarto etnos representan todos aquellos que son mis paisanos, vamos a decir, sus paisanos otavaleños, sus paisanos de Huaycopungo, porque usted es de Huaycopungo, pero ellos no son ni su familia ni conocidos, pero son gente de su alrededor. Ellos representan su cuarto etnos. Amén. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos dio esta palabra de empezar a ganar nuestro primer etnos, muchos tomaron en serio esto. Y verdaderamente, por cuanto lo tomaron en serio, comenzaron a creer que Dios iba a darle su esposo que faltaba, que Dios le iba a dar su esposa, sus hijos, y comenzaron a venir todos. Y hoy la iglesia tiene una mentalidad de familia. Nosotros tenemos una mentalidad de familia, entendemos el valor tan grande que tiene la familia. Y aunque no somos más de 300 personas, pero más sin embargo, yo creo que somos demasiados con un concepto así. Vamos a empezar a sembrar raíces poderosas en Imbabura. Entonces Dios solamente está esperando que usted termine su primera obra. Diga conmigo, mi primer etnos. Entonces, Hechos capítulo 1 verso 8 dice la escritura, solo escúchalo porque todavía no estoy leyendo. Solo dice esa parte de la escritura, dice, pero esperaos a que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Para que me seáis testigos primeramente en Jerusalén. Diga conmigo, Jerusalén. A ver, yo no le estoy escuchando. Diga, Jerusalén representa simbólicamente mi primer etnos. O sea, ¿qué significa Jerusalén? Su familia, su primer etnos. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces, quiero llevarle a entender esto porque cuando usted solamente recibe la información, usted verdaderamente no va a poder tener convicciones. La información no te da convicciones, la información te da conocimientos, pero los conocimientos pueden ser suplantados por otros conocimientos. Pero la revelación, ¿sí?, o el entendimiento produce convicciones en mi vida. Cuando yo tengo una convicción, yo no soy capaz de irme ni a la derecha ni a la izquierda porque sé que lo sé, que eso es verdad y que eso es así. Entonces, cuando yo estoy hablando en este momento de Jerusalén es primero, significa que hay un poder, escúcheme esto, hay un poder en lo que Dios llama primero. Diga conmigo, primero. Por ejemplo, la escritura dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 14, dice primero apóstoles, después profetas y después maestros. Está hablando de rangos de autoridad, ¿sí?, de jerarquía y de importancia en cuestión de ministerios. Cuando dice el Señor
y describe primeramente Jerusalén, está hablando que no hay tal cosa como ir a lo segundo o a lo tercero si tú primero no arreglas tu Jerusalén. Ahora, yo quiero hablarle un poquito del contexto de Jerusalén, porque Jerusalén tiene una base que nos va a traer una revelación tremenda y usted va a decir, wow, yo nunca supe qué significaba Jerusalén y por qué Jerusalén representa mi familia. Entonces, váyase primeramente a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y vamos a leer el versículo 46 rápidamente. Lucas capítulo 24 y vamos a leer el versículo 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Mire que la escritura no se lee sin entendimiento. Usted tiene que tener entendimiento para que comprenda las escrituras. Qué importante es tener entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, diga conmigo, etnias, comenzando desde Jerusalén. O sea, ¿desde dónde? O sea, ¿cómo le voy a llegar a mi prima? Tengo que empezar por mi Jerusalén. ¿Cómo voy a llegar al cuñado? Tengo que empezar desde mi Jerusalén. ¿Cómo voy a llegar a la tía Lupe? Desde mi Jerusalén. O sea, el primer paso bíblicamente en el orden de Dios, en el orden del Nuevo Testamento, en el orden de la venida del Espíritu Santo, es que yo debo de empezar todas las cosas primeramente en mi casa. Es tal cosa que un matrimonio nunca empezó cuando se casaron. El matrimonio empezó cuando los hijos decidieron honrar a sus padres. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que todo lo que hagas te vaya bien. Si una pareja viniese y me dijera, me voy a casar, pastor, quiero que bendiga mi matrimonio, yo lo primero que le preguntaría y averiguaría de esa pareja es, ¿qué tal es la honra de ella y de él a sus padres? Porque yo no pudiera bendecir la deshonra de sus padres. Si viene Brian y me dice, pastor, me quiero casar, bendígame, yo le voy a preguntar a los papás. Le voy a decir, Manuel, Carmen, quiero que me digas sinceramente delante de Dios, ¿tu hijo te ha honrado durante estos últimos 3 años? Uy, pastor, pero la verdad es que no. Entonces yo no puedo bendecir a tu hijo, porque yo no puedo irme en contra de la Escritura o ser más alto que Dios. El matrimonio no inicia cuando tú te casas, el matrimonio inicia cuando tú eres un joven que decides honrar a tus padres. Ahí inicia el matrimonio. Amén. Entonces, escúcheme esto. Está tan claro aquí que dice primeramente Jerusalén. O sea, toda tu vida y todo lo que tú haces inicia en tu Jerusalén. Tu Jerusalén representa el ámbito de tu familia. Esto significa que si hay algo en lo que yo debo de ser exitoso es en mi familia. Si hay una profesión que yo debo de estudiarla, desarrollarla, pagar el precio que sea necesario, invertir el tiempo que sea necesario, es en la profesión de padre. Porque antes de ser ingeniero, arquitecto, doctor o pastor, yo primeramente Dios me llamó a ser padre, y a usted le llamó a ser madre. Pero para ser padre y para ser madre hay un requisito, y es saber ser hijos. O sea que, ¿qué es lo primero que se aprende en la vida? ¿Ah? ¿Sabe? Es iluso el que un padre mande a sus hijos a la universidad sin que nunca aprendieron a ser hijos. ¿Hay alguien aquí que está escuchando esto? ¿Hay un padre aquí que está escuchando esto? Antes de mandar a tus hijos a la universidad, enséñales primero a ser hijos. Porque te voy a asegurar algo. Si tú mandas a tus hijos a la universidad sin ser hijos, habrás cometido el peor error. Escuchaba hoy el testimonio de un hijo de un predicador de fama mundial.
que mandó a su hijo a estudiar cuando ese hijo estaba caído, y lo mandó a estudiar fuera del país, y ese hijo se le cayó peor. Y yo comprendí algo, que no importa cuán grande predicador sea yo, si yo fallo en los principios como padre, voy a tener fracasos garantizados. Porque los principios para la familia del predicador es los mismos principios para la familia del siervo, de la empleada o del presidente de la república. No hay tales principios para hijos de predicador y para hijos de la ama de casa y para hijos del que vende ese bichocho en el mercado. Los mismos principios son todo. Está escrito primeramente Jerusalén. Primeramente es tu familia. Ahora, el error que nosotros cometimos es pensar que mi prioridad es mi profesión. Número 2, que mi prioridad son mis dones y mis talentos, y fallamos. Y esos son los dolores que vienen después cuando uno llega a tener canas. ¿Cuántos padres aquí pueden decir, en verdad, ahora yo veo cómo mis hijos se me han desviado? Y cuánto dolor siente una madre por sus hijos de verlos rebeldes y desviados. ¿Sabes por qué? Porque llegó un tiempo que nos dio pereza educar. Llegó un tiempo que tuvimos falta de carácter para educar. Llegó un tiempo que dijimos, no, pobrecito, ¿qué le voy a dar sus correazos? Llegó un tiempo que no quisimos ser el primer ejemplo de nuestra familia. Y cuando ya llega el momento que tus hijos ya se torcieron, entonces tú no sabes cómo educarlos y cómo criarlos. Porque la primera profesión de un ser humano es ser hijo, pero cuando tú te casas es ser padre. Prepárate como padre antes que como un profesional. Ahora, yo te voy a decir esto, y esto fue lo interesante que yo he comenzado a descubrir en este ámbito. Jerusalén era un lugar llamado Jebús, del pueblo de los jebuseos. Y los jebuseos eran una de las 7 naciones que Dios mandó a destruir en Canaán. O sea, los que originaron la ciudad antigua de Jerusalén eran los jebuseos. Y era una ciudad entregada, escuche esto, entregada a los muchos dioses. Tenían dioses de diferentes cosas y era una ciudad depravada, llena de idolatría, de hechicería y de aberraciones sexuales. Por eso fue que Dios mandó a destruir estas ciudades. Y entonces el primer pueblo de Josué fue la primera persona a quien Dios le entregó el mandato de conquistar todas estas ciudades de los cananeos. Pero sucede que ellos conquistaron a medias, no conquistaron completamente como se les debía de conquistar. Y ese es uno de los errores que yo miro en la iglesia. Y uno de los errores que yo también comencé a seguir es que mientras mi esposa está en la iglesia y mis hijos están en la iglesia, yo daba por hecho que ya el trabajo estaba completo. Pero lo que no me había dado cuenta era la forma como se estaban criando los principios y los valores internos de la casa, cómo se estaba desarrollando. Porque lo que yo quiero que usted entienda una cosa es que cuando su esposo está en la cabecera de la casa, escúcheme esto, la ciudad de Jerusalén empieza recién a ser construida. En otras palabras, su familia apenas está empezando a ser construida. No es que terminó la construcción. Hay muchos que se alegran y dicen, ya por fin mi marido vino a la iglesia, estoy contenta. Y bajan la guardia, cuando es recién que requieren edificar. Y es 10 veces más fácil que él venga a la iglesia a que él edifique la familia. Ahí es donde tú necesitas verdaderamente, escúchame, tener toda la unción y toda la sabiduría. Porque edificar una familia que ha sido fundada con fundamentos cananeos es todo un trabajo. Ahora, Jerusalén no fue una tierra virgen. Jerusalén era una tierra pagana. Era una tierra que tenía presencia los jebuseos, donde hacían toda clase de maleficios, toda clase de hechicerías y de aberraciones sexuales en sus templos a sus dioses. Y Josué no logró conquistar todo este territorio. Dice que los dejaron vivos, algunos de ellos se comenzaron a repoblar
comenzaron a crecer y con el tiempo ellos comenzaron a levantar guerra contra Israel y volvieron otra vez a retomar sus territorios. Y entonces, después de algunos años, es cuando Dios empodera a David. Diga conmigo, David. Y David representa, escúcheme esto, la unción de los últimos tiempos de conquista. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero lo que usted no pudo conquistar antes, ahora es el tiempo de entrar y comenzar a conquistar. Amén. Entonces David, con esta unción de conquista, comienza a conquistar todos los territorios que los cananeos lo habían recuperado. Entonces David comienza a hacer guerras y comienza a recuperar territorios, hasta que llega a este lugar llamado Jebús. Y en Jebús, el rey de Jebús, burlándose de el rey David, le dijo: si tú vienes a conquistarnos, aún nuestros cojos y nuestros ciegos te van a echar de aquí. David tomó las palabras y les dijo a todo su ejército, le dijo: nosotros tenemos una unción para conquistar esto. Ahora, yo quiero que usted escuche esto. Nosotros estamos edificando familias en un territorio que ya fue ocupado años atrás. Y te voy a hablar de 3 espíritus que son con los que tú tendrás que luchar y conquistar. Diga conmigo, los demonios se los echa fuera. Escúcheme lo que le voy a decir ahorita, porque le voy a revelar algo tremendo. Empezamos a edificar nuestras familias que ya estuvieron ocupadas. Pastor, ¿ocupadas de qué? ¿A qué se refiere? Escúcheme esto. Nosotros lidiamos con 3 cosas en las familias. Número 1, escuche esto. Nosotros lidiamos con un espíritu territorial llamado Jezabel, que es lo que viene de generación en generación y en generación. Y ese espíritu reclama nuestras familias por causa de los pecados y de las iniquidades de nuestros padres. Es una herencia maldita, pero que desgraciadamente la venimos acarreando. Yo he visto tantos casos, y lo he visto en mi familia, la familia de mi madre, la familia de mi padre, donde mi madre tuvo que sufrir cosas que mi abuelo las causó. Porque la Biblia dice que las generaciones de iniquidad las alcanzan los hijos. Y es como si yo de pronto como padre traiciono a mi esposa, me voy dejando, la abandono todo, y eso generó una iniquidad. Y esa iniquidad es una herencia que vienen a tomar mis hijos, pero ese espíritu tomó aquello y es el que reclama esa familia. Por eso es que hay ciertas cosas que usted dice: yo no entiendo por qué lucho con esto, yo no sé cómo ser libre de esto. Hemos venido con generaciones de pobreza de antaños y no sé cómo salir de ese estado, porque hay un derecho legal, hay derechos legales que vienen de generación en generación. La primera cosa que luchamos es contra el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu que se le va a oponer para que se levante un altar familiar en su casa, un trono para que Jesucristo se siente en su familia y Él gobierne. Recuerde lo que dice la Escritura: y venga a nosotros tu reino. Cuando yo comienzo a declarar esta palabra y estoy trayendo de parte de Dios el reino a mi hogar, escúcheme, estoy declarando que Jesús se empieza a sentar en mi casa y Él es el que comienza a reinar. Pero viene este espíritu y dice: yo tengo derechos legales. Aquí en esta familia todos han sido orgullosos. El abuelo, el más orgulloso del pueblo. El bisabuelo, tremendo orgulloso. Y vienen por generación y de orgullo, y todo mundo en mi familia, imposible de pedir perdón a nadie. Nosotros somos los piniachis. Jamás pedimos perdón, más duros que el hierro. ¿Y por qué yo tengo que pedir perdón? Y venimos con una mentalidad y una estructura genética de antaños, de muchos años atrás,
de padres a hijos, de padre, y esto se viene a darse. Y cuando esa mujer se casó con ese hombre, cuando ese hombre se casó con esa mujer, él no entendió con lo que se estaba casando y con lo que iba a lidiar de generación en generación. Pastor, ¿y cómo se erradica esto? Venga a nosotros tu reino. Cuando yo hago que Jesús se siente en mi casa y se haga la voluntad de Dios, escúcheme, este espíritu tiene que soltar todo lo que ha venido agarrando de nuestra familia. Y le voy a decir esto: ¿cuál es la clave para que este espíritu sea erradicado? Traiga a su hogar su justicia. Su justicia, no la suya, sino su justicia. Traiga a su familia de vuelta su justicia. Y usted mirará cómo ese espíritu empieza poco a poco a ser derrocado hasta que Jesucristo, escúcheme, se siente nuevamente en el trono de su casa donde siempre permaneció. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Entonces, el primer enemigo de Jerusalén, de nuestra familia, se llama Jezabel. Y Jezabel es el espíritu que distorsiona la autoridad. Es con lo primero que se lucha. Yo le voy a decir algo: para que usted pueda decir el reino de Dios vino a mi casa, usted tiene que mirar la posición de la autoridad correcta. ¿Qué representa para usted el sacerdote en su casa? ¿Cómo es la honra de sus hijos hacia el padre y hacia la madre? Eso es lo primero que se tiene que establecer en un hogar cuando se quiere establecer el reino. Por eso es que a usted, mujer, le conviene en todo sentido someterse a su esposo como una autoridad, porque no sea que usted se levante contra él y usted mismo está dominada por el espíritu de Jezabel. Y si usted quiere tener autoridad sobre sus hijos, entonces usted someta a esa autoridad, porque es la única forma de tener autoridad, cuando yo me someto a la autoridad. Entonces, la primera cosa, la primera arma para destruir a Jezabel no son los gritos, no es el conocimiento, es la autoridad. Recuerde que la primera Jezabel de la Biblia entró acá porque acá era un hombre débil y acá era un hombre que vendió sus principios. Segundo, para destruir a Jezabel usted necesita tener justicia, no la de usted, no la que le enseñaron sus padres, sino la justicia que viene del Dios vivo, del Dios de la Escritura. De ese Dios es el que usted necesita tener justicia. Déselo fuerte al Señor. Amén. Otra de las cosas que nos heredaron nuestros ancestros se llaman costumbres. Y esto es una enseñanza que no le he dado. ¿Qué es las costumbres? Hay buenas costumbres y malas costumbres. Si usted nota, la mayoría de las personas, todas las personas, nosotros lo que hacemos es heredar costumbres. Mi papá decía, mi mamá, ella siempre metía el pescado 4 horas en agua con sal y ajo y luego lo lavaba. Es una costumbre. Y hay costumbres que no son perjudiciales, pero hay costumbres que tienen que ver con tradiciones, con supersticiones o con hechicerías, que esas sí son dañinas y tóxicas. Dice, no le hagas así, hazlo así de esta manera. Mi mamá me enseñó así. Y es como que de pronto yo me casé y mi mamá está aquí al lado, porque venimos trayendo las cosas de nuestros padres. Y como le decía, hay ciertas cosas que son buenas, pero hay otras que no son buenas. Yo me acuerdo que mi abuelita, un día unos niños a mí me molestaban de ahí del barrio, y mi abuelita era una pequeñita, pero era guerrera. Cogió unas piedras y los persiguió, y me miró a los ojos y me dijo, nunca te dejes. Cuando ellos te molesten, coge con lo que tengas, dice, y dales. Eso me lo dijo a los 8 años. Y hasta la edad de los 13 años, mi apodo en el barrio era muchachito malo, porque yo era muy peleón. Yo no me dejaba de nadie.
porque eso fue lo que mi abuelita me heredó. A esa edad yo comencé después a ir a una iglesia y se me comenzó a diluir. Pero yo me acuerdo que ella me enseñó esto porque mi mamá me comentaba que mi abuelita no se dejaba de nadie. Mi abuelita era de puñete y era una charra ahí y se pegaba con unas grandotas porque tenía esa actitud de pelear. Entonces, escúcheme esto. Ahora que yo ya soy adulto, yo me doy cuenta que tengo costumbres de mi madre. Muchas cosas que ella lo hace, yo lo hacía. Por ejemplo, mi mamá nunca tiene la costumbre de poner una toalla mojada en la cama. Para ella la toalla que uno se seca está totalmente encharcada de agua y puede mojar cualquier cosa. Y es una costumbre, porque tú dices, pongo una toalla mojada en la cama, no se va a mojar porque está un poquito nomás medio humedecita de lo que uno se secó. Pero para mi mamá eso es una cosa totalmente inconcebible, que se ponga una toalla mojada en la cama. Entonces yo heredé eso. Y hemos tenido a veces discusiones con mi esposa, con mis hijos, cuando al principio que me casé. No pongas esa toalla mojada ahí, vas a mojar toda la cama. Y era porque yo vine heredando esas costumbres. Pero sucede que también nosotros hemos venido heredando costumbres que son antibíblicas, costumbres que son en contra de la justicia de Dios, costumbres que son en contra de ser generoso, costumbres que amparan la vanidad, costumbres que amparan la avaricia, costumbres que amparan la codicia. Y hemos venido heredando todas esas costumbres de nuestros padres. Y cuando tú quieres comenzar a levantar tu Jerusalén, tú te das cuenta que tú estás edificando sobre algo que ya viene con fundamentos en tu vida. Y esa es la razón por qué tú tienes los mismos frutos y las mismas consecuencias de tus padres. Tú dices, qué raro, los mismos problemas que tenía mi papá con mi mamá son los mismos problemas que yo tengo con mi esposa. ¿Por qué razón? Porque tú estás trayendo las mismas costumbres que tenían ellos. Ahora que tú eres creyente, tú tienes las mismas costumbres. Y quiero decirle esto. Aprendí algo hace 2 semanas. ¿Qué son las costumbres? Las costumbres son hábitos, escuche esto, son hábitos que se comienzan a enraizar en una familia y que provienen, escuche esto, del mundo o de Dios. Ahora, te quiero enseñar esto. ¿Cuántos de ustedes están comenzando a implantar nuevas costumbres en sus familias? ¿O usted simplemente está siguiendo la corriente de costumbres que ya estaban implantadas en su casa? Por ejemplo, cuando yo me casé, yo me acuerdo que yo dormía hasta las 9 de la mañana. En mi casa, cuando yo era soltero, dormía hasta las 9 y 10 de la mañana. Mi mamá tenía que estarme levantando para desayunar. Y me tenía que decir como 1000 veces para que yo me levante. Cuando yo me caso, yo vine heredando esa costumbre. Nos habíamos levantado tardísimo con mi esposa. Y era esa nuestra costumbre. Pero cuando yo fui bautizado el Espíritu Santo y el Evangelio comenzó a entrar en mi casa y en mi familia, yo comencé a adoptar la costumbre de levantarme las madrugadas. Mi primer horario para levantarme era a las 6 de la mañana y era muy, muy difícil romper esa costumbre. Ahí es cuando tú comienzas a romper costumbres. Las costumbres son tan difíciles como las mentalidades. Y entonces te voy a enseñar esto. Cómo tú implantas nuevas costumbres en tu casa, en tu hogar, cuando tú tienes convicciones y lo haces una vez y otra vez y otra vez y otra vez, eso se comienza a enraizar. Y cuando se enraizan esas costumbres, escúchame, no es suficiente que tú lo hagas, tienes que repetirlas a tus hijos. Y entonces noté que en Deuteronomio capítulo 6 dice, estas palabras que yo te enseño, dice, tú las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Escúchame esto. Hoy en día ya los padres casi no tienen tiempo de enseñar nada a sus hijos, sino que ya vienen con familias precreadas, preestablecidas,
y ya lo que se hace es simplemente tomar lo que ya fue edificado o fundamentado de nuestros ancestros, de nuestras familias, pero no se enseñan nuevas cosas. Sino que yo lo que vengo es simplemente adopto la forma como mis padres me criaron. Y esa es la manera como yo estoy criando a mis hijos. No hay costumbres nuevas. Ahora, le decía a usted que nosotros empezamos a lidiar con costumbres pasadas, de las cosas pasadas, de nuestras familias pasadas. ¿Cómo rompemos el patrón? Las costumbres son como los árboles. ¿Ha visto usted árboles viejos? Tienen unas tremendas raíces gigantescas. Y eso viene en viento, viene lo que sea, pero esos árboles no se mueven. Así son las costumbres. Y quiero enseñarle esto. Las costumbres son las responsables de que tú seas próspero o pobre, sano o enfermo, libre o cautivo. Según tus costumbres es lo que va a suceder en tu casa y en tu familia. Ahora, escúcheme esto. ¿De dónde provienen las costumbres? De la forma como Dios diseñó nuestra forma de vivir, y eso lo encontramos en los primeros libros de las Escrituras. Tal como Dios constituyó la nación de Israel, escúcheme, ahí usted va a encontrar cultura para la familia. Todo lo que Dios diseñó, las leyes que Dios dio a Israel, ahí están nuestras costumbres. Las raíces de nuestras costumbres deben de ser sacadas de esa forma como Dios estableció las familias. Y cuando usted no lo toma de esa manera, sino que usted se adapta a lo contemporáneo, a todo lo que se está haciendo ahora, pero usted no agarra de ahí sus principios, usted lo que está haciendo es heredando costumbres caídas. Yo escuchaba recién en un panel a un predicador muy conocido hablar acerca de los tatuajes. Y el predicador muy conocido daba a entender que no hay problema en que los jóvenes se hagan tatuajes, cuando la misma Biblia enseña con toda claridad en Levítico que acerca de los tatuajes lo hacían en honor a los dioses de esos tiempos. Entonces, cuando yo miro todo esto, decimos, eso era para Israel. Y yo hago la pregunta, ¿y qué es para nosotros? El mundo. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿De dónde las agarras tú? Si tú no las agarras de donde Dios diseñó cómo debía de ser su pueblo. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, con eso es que estamos nosotros lidiando hoy en día, porque como no tenemos ningún conocimiento de las Escrituras, no las leemos, no las enseñamos en nuestras casas, no las establecemos primeramente en nuestra vida para ponerlas en práctica en nuestras casas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros enseñamos como costumbres o buenas costumbres a nuestros hijos? Esa es la segunda cosa con la que usted lucha. Escúcheme, con la que usted lucha con sus familias. Los jebuseos no estaban dispuestos a soltar la ciudad de Jebús. Los jebuseos no estaban dispuestos a decirle, está bien, David, esta es tu tierra y tú viniste a conquistarnos y tómala. No, ellos iban a pelear. Escúcheme esto, ellos no iban a salir con facilidad de ese lugar. Tuvieron que pelear para tomar tu familia, para establecer el trono de Dios en tu casa. Tú tenés que pelear. Si tú no peleas, escúchame, si tú no peleas, el enemigo va a pelear por quedarse. Josué hizo la primera batalla, pero el pueblo de Israel no los erradicó por completo. Quedaron algunos pobladores de Jebús, y estos comenzaron a crecer, se reprodujeron, y ellos tenían otras costumbres. Y por eso es que la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabe lo que está diciendo? Son las malas relaciones. ¿Con quién te relacionas tú? ¿Quién es la persona que influye sobre tu vida?
¿Por qué es que cada vez que viene tu primo de Estados Unidos es como que te viene trayendo cosas que te incentivan a desviarte de Dios? ¿Has notado que a veces tú estás leyendo la Biblia y viene una persona de tu familia o de algún conocido, y cuando tú ves que él viene, tú como que le escondes? ¿Sabes lo que está sucediendo? Esa persona tiene influencia sobre ti. Él es una mala relación para ti. Amén. Cada vez que tú escondes tus principios a una persona, lo que tú mismo estás certificando y aprobando es que esa persona tiene o ejerce influencia sobre ti. A eso se refiere cuando dice la Biblia, las malas conversaciones, o sea, las malas relaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te estás relacionando tú? ¿Cuáles son las personas con las que tú les has permitido aportar algo para tu vida? ¿Con quiénes se llevan tus hijos? ¿Qué tipo de programas escuchan ellos día a día? Hace años atrás, nosotros como padres cuidábamos que nuestros hijos no se lleven con malas juntas. Y usted sabe que hoy a través de la tecnología pueden hasta estar leyendo la bomba atómica que creó Bin Laden, su hijo de 14 años. Y usted dice, ¿cómo? Pues en internet hay de todo. Internet hay de todo. Y usted puede ahí mirar todo. Cómo abrir un banco y robar 10 millones de dólares. Usted pone eso ahí y le aparece ahí un montón de ventanas. Y el que escribe esa página fue el último ladrón del Banco de Australia. Y usted puede mirar ahí todo eso. Usted puede ver de todo. Cómo hacer un pacto con el diablo. Usted encuentra ahí y le salen ahí opciones. ¿Me entiende? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero aquí viene el clave. Escuche esto. Escuche esto, padres. Le voy a decir algo que no es negociable. Y quiero que lo escuchen, padres. Si hay algo que usted tiene que recuperar, que usted perdió, una sola cosa. Si hay algo que usted tiene que recuperar, que usted perdió, es una sola cosa en su casa: su influencia. Su influencia. Ninguno de tus hijos te van a escuchar si tú no te levantas como una influencia. Ahora, era por eso que Jesús le dijo a los discípulos, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, dice, primeramente comenzando en Jerusalén, y vosotros me seáis testigos de estas cosas cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, aquí viene una cosa. ¿Qué es lo que el diablo ha robado a los padres? Es su influencia. Cuando los padres hebreos hablaban algo a sus hijos los escuchaban de tal manera como que estuvieran frente a una persona de tanta importancia. Ellos no cuestionaban su autoridad, porque ese padre había sido un seguidor de todas las leyes de Dios y tenía la influencia correcta. Él era un ejemplo. Si hay algo que nosotros necesitamos recuperar es la influencia sobre nuestros hijos, porque eso es lo que se ha perdido. Y te voy a decir algo: si tú no tienes influencia sobre ellos, puedes enseñarle la Biblia en hebreo y ellos van a hacer esto. Y nos vamos. Ellos no te van a recibir una sola palabra, porque tu influencia con ellos está rota. Porque nuestras relaciones eran malas. Tu relación padre-madre eran con personas malas. Y tú no tenías buenas costumbres. Ahora, cuando tú vienes al Señor, tú tienes que ratificar aquello. Por eso es que yo siempre hablo de los reformadores de la familia. El reformador de la familia no es un cristiano. El reformador de la familia es un, ¿cómo se llama esto? Un revolucionario.
El reformador de una familia es una persona que ha decidido nutrirse con la verdad y caminar contra la corriente de una familia. Ese es el reformador. Aunque todos digan que sí, él dice no. ¿Me entiende? Ese es el recuperar la influencia. Y la influencia no se recupera de la noche a la mañana. Toma tiempo. ¿Sí? Toma tiempo. Porque tú estás decidido a conquistar tu Jerusalén. Tú no estás negociando con eso. Tú estás decidido. No, yo voy a conquistar mi Jerusalén. Yo he dado mal ejemplo. He caminado en malos pasos. Mis hijos me han conocido como soy. Ellos han visto cómo yo grito. Ellos han visto cómo yo me meto en el cuarto oscuro. Ellos han visto cómo yo me he quedado deprimido. Ellos han visto que yo he mentido. Ellos han visto todas esas cosas. Ahora tiene que ser reborrado tu conducta. Escúchame esto. Y aquí es donde viene la tercera cosa con lo que nosotros peleamos. Primero, ¿qué era? El trono de tu casa, el altar de tu casa. O bien sientas a Jezabel, o bien sientas a Jesucristo. Pero tú haces el altar, tú haces el trono para que uno de los dos venga a tu casa. Si tú eres mujer y te levantas contra tu esposo, si tú eres hijo y te levantas contra tus padres, si tú eres varón y te levantas contra el sacerdote, tú estás creando un trono para Jezabel. Y no importa a qué iglesia tú asistas, Jezabel está sentada en tu casa. No está sentado Jesucristo, sino Jezabel. Amén. Entonces, cuando Jezabel está, cambia los valores. Ya no hay amor, lo que es miedo. Y todas las otras cosas. Segundo, voy a levantarme contra las malas costumbres de la casa. Voy a implementar nuevas costumbres. Y yo hablaba esta semana con mis hijos y mi esposa en nuestro altar familiar. Y yo les decía algo. Les decía, me he dado cuenta que el origen, escúcheme, el origen de toda buena cosa, el origen de toda buena costumbre está en la Escritura. Está en la Biblia. O sea, yo no tengo que ir a buscar a otra persona. Está aquí. Es cuestión de que usted lo haga. Dios ordenó sacrificios, pero también ordenó celebración. Él da leyes para todas las cosas. Hay más de 1050 leyes. Cada una de ellas genera una costumbre en tu vida, o aporta para las costumbres en tu vida. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Vivimos de acuerdo a cómo miramos la telenovela, de acuerdo a los programas de Nickelodeon, de Disney, lo que sale en el Facebook, o lo que estamos mirando de otros familiares. ¿Y cómo hizo usted para obtener este carro? Verá, vecinita, dice, yo me saqué un crédito para 10 años. De ahí me fui a trabajar a España. Allá trabajé duro, dice, y mandaba todos los meses para la cuota. Así nos compramos esta casa. Ah, así ha sido, dice. Yo voy a hacer lo mismo, porque así el vecino se compró la casa. Son costumbres. Pero si tú lees la Escritura, es tan diferente como tú lo miras en la vida real de las personas que están alrededor tuyo. Entonces, usted tiene que cambiar sus costumbres. Dije que usted tiene que cambiar sus costumbres. Cambie su forma de vivir. Gracias a Dios, aquí ese espíritu de me voy a trabajar a otro país se está terminando. Ya no hay hogares sin papás. Ya no hay hogares sin mamá. Ahora ya se quedan aquí. Y algunitas están descubriendo que aquí mismo ha estado la platita. Que no es que tengo que irme a Guayaquil para ganar plata. No es que tengo que irme a Bogotá para ganar dinero. Aquí está el dinero. Porque el Dios de Bogotá y el Dios de China es el mismo Dios de Imbabura. Tú no tienes que irte a ningún lugar. Aquí está tu bendición. ¿Cómo se llaman esos? Costumbres. Y hasta Dios nos está modelando hasta la forma de comer. Ya no comemos murciélagos sin alas. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Amén. Son buenas costumbres. Pero ahora prepárese para lo tercero.
Verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero, ahí a mí me encanta cuando aquí en la Biblia hay un pero, porque los peros de Dios son buenos. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de lo alto. Ahora quiero que escuches esto. Aquí es donde está la fuente de poder para hacer lo que tú en tus fuerzas tú no puedes hacer. Yo quiero que escuches. Haz de cuenta que tú vas a construir una casa de 3 pisos, 8 habitaciones, una hermosa sala, 3 baños, y más o menos tu edificación costará unos $100,000. Pero tú quieres edificar y comenzar a construir con $1,000 semanales, porque es lo que tú generas. Dices, voy a comenzar a construir, le voy a meter $1,000, $1,000. Así tú le pongas un bloque cada día, tú estás edificando algo. Escúchame lo que te voy a decir. El poder del Espíritu Santo en este tiempo para nosotros, escúcheme bien lo que le voy a decir. El poder del Espíritu Santo en este tiempo para nosotros está en edificar Jerusalén. Todo lo que tú hagas aparte de aquello no cuenta con el respaldo de Dios. Pero mientras tanto tú quieres edificar tu casa, levantar tu familia, tú vas a contar con el poder de Dios. Él dijo, quedaos, todavía no vayáis a las otras naciones, espérense, porque yo les voy a dar, los voy a investir del Espíritu Santo. Y aquí viene lo tercero que le decía. Toda familia tiene un poder, pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para... ¿Con qué cuentan las familias? Tienen poder adquisitivo, otros tienen poder de preparación, son profesionales. Otros tienen influencia bancaria. Sí, mi primo es policía, mi tío es el coronel del ejército, mi cuñado es el presidente de la república. Y tú cuentas con diferentes poderes. Y con esos poderes de alguna manera te has defendido en medio de este tiempo. Te confías de ese poder. ¿Cuál es el poder en el que tú te confías? Es que yo tengo un buen trabajo, pastor. Yo gano $3,000 mensuales. Ahí en mi trabajo yo ya tengo 15 años. Difícil que a mí me votes. No funcionaría este negocio, esa empresa sin mí. Tú tienes confianza en un poder, en tu casa, en tu familia. Pero el Señor Jesús les dice, pero yo a ustedes les voy a entregar otro poder. Los voy a investir de ese poder. Escúchame esto. El poder de Dios, cuando tú lo atraes sobre tu casa, tiene la capacidad, escúchame, de poder llenar cualquier cosa vacía y de poder suplir cualquier necesidad. ¿Cuál es la necesidad con la que tú estás lidiando ahora? Ay, pastor, mi hijo. Si usted supiera, no hay problema. ¿Estás lidiando con tu hijo? Tú necesitas el poder que viene del Espíritu Santo. ¿Estás lidiando con una situación económica? Dios te da el poder del Espíritu Santo, pero hay una condición. Y está en el mismo versículo. Y la condición dice así, pero... ¿Dónde está? Dice, pero he aquí enviaré la promesa del Padre sobre nosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo te voy a dar el poder que necesitas para tu hijo. Yo te voy a dar el poder que necesitas para hacer riquezas financieras. Yo te voy a dar el poder para que salgas de la depresión. Pero quiero que empieces a edificar tu Jerusalén, tu familia. No te descuides. Edifícala. Y cuando aquí en la Escritura dice aquí en el texto
47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, dice, comenzando desde Jerusalén. En el libro de los Hechos dice, primero Jerusalén. ¿Sabe lo que está diciendo? Que desde hoy la edificación de nuestra familia es nuestra prioridad. Yo no sé si usted lo entendió. Nuestra prioridad. Mi familia es mi prioridad. Y eso es a lo que la Biblia se refiere cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo. ¿Todo? ¿Qué va a ser? ¿Pero en dónde consiste? Vea, vecinita, mi hermana tiene un puesto en Guayaquil, pero la pobre le cogió el coronavirus y se murió. Y es bien bueno el puesto. ¿No quiere irse a trabajar para allá? Aquí le hemos de dar un ojito a sus guaguas. ¿Está en la prioridad? ¿No está en la prioridad? ¿Me entiende lo que le digo? Aprende a priorizar. Si Dios te está diciendo que ahorita estamos construyendo la familia, es porque es prioridad. Y Él está diciendo que todo me va a llegar a medida que yo lo haga. Por lo tanto, si tú tienes que salir con tu esposo a caminar, si tú tienes que reconciliarte con tus hijos, si tú tienes que levantar el altar familiar y hay cualquier cosa que se va a comenzar a oponer a eso, dile simplemente: no lo tomo, no me da la gana de tomarlo, porque no es la prioridad ahora. Él me ha dicho: pero quedaos. Yo voy a mantenerme firme en esa palabra, porque esa es ahora mi prioridad. Recuerde que ese es el título primero que tú necesitas para edificar cualquier cosa sobre tu vida. He visto gente profesional destruida. Ingeniero, 3 mujeres. 3 hijos por allá, 2 por acá, otro por acá. 2 juicios de alimentos. El pobre está hecho pedazo. Deprimido, todas las noches caen al alcohol. Y gana $5,000, $10,000 al mes. ¿Sabes por qué? Porque no tienen orden su Jerusalén. ¿Qué te está diciendo Dios en este día? Arregla tu Jerusalén. No es una opción para ti, hija. No es una opción para ti. Es la palabra. Ahora se ha convertido en nuestra prioridad. Es que estoy cansado. Dale un poco más de fuerza. Empieza a edificar, porque lo que nosotros teníamos como prioridad era el trabajo. Sabes que esta ciudad de Otavalo, y creo que toda esta provincia de Imbabura, si tú te das cuenta, este lugar es turístico por el comercio, por lo que la gente cose, produce, son confeccionistas de algo. Pero esta ciudad le entregó el derecho legal al espíritu de afán en esta ciudad. Y ese espíritu de afán ha gobernado. Yo he visto tanta gente yéndose de la iglesia, ni siquiera por problemas morales, se han ido de la iglesia por asuntos de trabajo. Y Otavalo es famosa en todo el mundo por sus comerciantes. Usted se va al Polo Norte, donde fabrica Papá Noel los juguetes, y ahí hay un otavaleño vendiendo bufandas. Ellos están en todos lados del mundo. Usted se va a Pakistán, ahí donde matan a la gente, y están todos ahí ya con las carabinas para dispararles y ejecutarlo, y pasa un otavaleño vendiendo bufandas por ahí. Espere. Mate nomás. No hay lugar donde no estén ellos. Pero eso nos habla algo para nosotros. Que el Dios que se eligió adorar aquí en esta ciudad es el Dios del trabajo. Y ese mismo Dios del trabajo es el que ha arruinado miles y miles y miles de familias. ¿Y cómo Dios va a tomar esta provincia si no hay familias en orden? Entonces, todos ustedes, escúcheme, y termino con esto ya. Todos ustedes que se han decidido servir a Dios sin que usted se esté dando cuenta, Dios te está formando. Bájale el volumen, hijo. Dios te está formando como un líder en tu casa. Ni cuenta te habías dado, Osvaldo. Ya estás siendo formado como un líder. ¿Por qué ahora te toca predicar 2-3 veces por semana?
te toca dirigir la oración. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Te estás empezando ¿a qué? A formarte. Y tú no te das cuenta que al poner en orden tu familia, Dios te dice, yo necesito una familia como la tuya para ser ejemplo en medio de una ciudad donde ha descuidado tanto las familias. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Pues ya te estoy diciendo. Conquista tu Jerusalén. Conquista. No es que pidas, Señor, dame una buena familia donde mi marido sea un buen hombre, sea cariñoso, me lleve al parque, me lleve a comer. No es eso. Esto se conquista, se pelea, se sangra. Un día tus hijos te van a agradecer. Cuando cumplas esas bodas de plata, mismo cumplo las mías de plata. Faltan ya 3 añitos. Esa van a ser tremenda boda. Me la llevo a Dubái a la pastora. 3 meses antes, 30% de diezmo para irme a Dubái. Porque este matrimonio y esta familia la hemos peleado. Hay sangre en lo que usted mira ahí. Usted puede decir, ay, qué linda familia, es que el Carlito, yo quisiera que mi hijo fuera así. Ay, como mi hijo fuera como la Helen. Usted no sabe lo que nos ha costado pelear. Así que yo le digo algo, una familia no se pide, se pelea y se sangra. Dele un fuerte aplauso a Jesús, póngase de pies. ¡Aleluya!